La Guerra México contra Estados Unidos, 1846 a 1848. ¿Qué fue la Guerra México-estadounidense? ¿Cuándo tuvo lugar? ¿Cuáles fueron algunos de los eventos? ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? La Guerra México contra Estados Unidos ocurrió entre 1846 y 1848. Fue un conflicto entre Estados Unidos y México por el control del territorio en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos. La guerra resultó en una victoria decisiva estadounidense y con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México aceptó su derrota y Estados Unidos expandió significativamente su territorio. ¿Qué condujo a esta guerra? Todo comenzó cuando, el 29 de diciembre de 1845, Texas se unió formalmente a los Estados Unidos de América. Para el entonces presidente James K. Polk, se trataba del primer paso en la expansión de su país hacia el Océano Pacífico. Con México debilitado por luchas internas entre centralistas y federalistas, por movimientos separatistas y con un norte sometido a las constantes correrías de apaches y comanches, el gobierno norteamericano esperaba poder adquirir, por un módico precio, la vasta extensión de tierras vírgenes que se extendía desde la desembocadura del río Bravo hasta las playas de California. Sin embargo, México se negó y Estados Unidos declaró la guerra. Pese a los denodados esfuerzos del ejército mexicano y de los miles de irregulares que hostigaron a los invasores por todo el país, la contienda se saldó con una dolorosa derrota para México, que se tradujo en la pérdida de más de la mitad de su territorio y un incremento adicional de la inestabilidad política. Una de las creencias clave para las ambiciones territoriales y la expansión fue el destino manifiesto. A principios del siglo XIX, Estados Unidos se expandía rápidamente hacia el oeste. La creencia en el destino manifiesto, la idea de que los estadounidenses estaban divinamente destinados a expandirse por todo el continente, se convirtió en un elemento central de la política exterior estadounidense. Esta ideología animó a colonos y políticos a buscar nuevos territorios, especialmente en el suroeste de Estados Unidos y California, entonces parte de México. El estado de Texas se convirtió en un punto central de disputa antes de la guerra. México cometió un grave error al acoger a colonos estadounidenses en Texas para fortalecer la población y la economía de la región escasamente poblada y actuar como protección contra las tribus indígenas. El gobierno mexicano ofreció tierras y exenciones fiscales para atraer a estos colonos. Sin embargo, esta política finalmente provocó enfrentamientos culturales, tensiones políticas y, finalmente, la Revolución de Texas, liderada por colonos blancos, y el establecimiento de la República de Texas. En 1836, Texas declaró su independencia de México tras la Revolución de Texas. México se negó a reconocer a Texas como nación independiente. Estados Unidos aprovechó esta situación y anexó Texas en diciembre de 1845, lo que provocó una escalada de tensión. México consideró esto un acto de agresión, ya que aún reclamaba Texas como parte de su territorio. ¿Cuál fue la disputa clave? Básicamente, se trataba de determinar la frontera sur de Texas. Estados Unidos reclamaba que era hasta el Río Grande. México reclamaba y decía que era hasta el río Nueces, a unos 240 kilómetros al norte. En 1845, James K. Polk, un expansionista, asumió la presidencia y esperó el momento y el lugar adecuados para impulsar la guerra. El presidente James K. Polk, firme defensor del destino manifiesto, buscó adquirir California, Nuevo México, Texas, en su totalidad, hasta el Río Grande, y mucho más. Polk envió al general Zachary Taylor al territorio en disputa entre el río Nueces y el Río Grande. El 25 de abril de 1846, tropas mexicanas, defendiendo el territorio que reclamaban como parte de México, atacaron a soldados estadounidenses en la zona en disputa. Este evento
fue la oportunidad perfecta para que el presidente Polk solicitara al Congreso la declaración de guerra. El presidente Polk declaró que sangre estadounidense se ha derramado en suelo estadounidense. El 13 de mayo de 1846, el Congreso declaró la guerra a México, con un amplio apoyo de los demócratas expansionistas. Los siguientes detalles son algunas de las principales campañas y escenarios de guerra. La primera gran batalla tuvo lugar en Palo Alto, en mayo de 1846, que resultó en la victoria estadounidense. En el norte de México, en septiembre de 1846, bajo el mando del general estadounidense y héroe de las campañas del norte de México, Zachary Taylor, los mexicanos fueron derrotados en la batalla de Monterrey. Entre el 22 y el 23 de febrero de 1847, en la batalla de Buenavista, Taylor derrotó a una fuerza mexicana mayor, liderada por Santa Anna, general y político mexicano. Tras avanzar hacia California y el oeste, la guerra fue liderada por uno de los oficiales fronterizos más destacados del ejército de los Estados Unidos antes de la guerra, Stephen W. Kearny, y por John C. Fremont, quien desempeñó un papel clave en la campaña de California. En junio de 1846, los colonos lanzaron la Rebelión de la Bandera del Oso en California. Esta fue una breve rebelión independentista impulsada por colonos estadounidenses en el Valle de Sacramento, California, contra las autoridades mexicanas. A medida que la guerra continuaba, el coronel Stephen Kearny y el explorador John C. Fremont aseguraron Nuevo México y California. A medida que la guerra avanzaba, México no pudo detener el avance de las fuerzas estadounidenses hacia México. Bajo el mando de Winfield Scott, las fuerzas estadounidenses lograron invadir Veracruz con éxito y luego marcharon hacia la Ciudad de México. En marzo de 1847, el general Winfield Scott lideró un desembarco anfibio en Veracruz. Scott marchó tierra adentro, obteniendo victorias en Cerro Gordo, Contreras, Churubusco y Chapultepec. El 14 de septiembre de 1847, la Ciudad de México fue capturada y México fue derrotado. México no tuvo más remedio que firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Este tratado se firmó el 2 de febrero de 1848 y se ratificó el 30 de mayo de 1848. México se vio obligado a reconocer el Río Grande como la frontera sur de Texas. México cedió a Estados Unidos aproximadamente 525,000 millas cuadradas, incluyendo California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, partes de Colorado y Wyoming. Estados Unidos pagó a México $15 millones como precio de cierre y asumió $3.25 millones en reclamaciones estadounidenses.